Hola, bienvenidos a las clases virtuales. Vamos con un nuevo tema. Corre video. Hola, ahora sí nos vamos a meter en un nuevo tema. Ya vimos las operaciones, potenciación, logaritmación y radicación. Vimos cómo se relacionaban las tres. Y ahora vamos a meternos en algo que se llama teoría de números. Señor, qué suerte tienen algunos. Para los matemáticos, en un principio era un hobby encontrar las relaciones que habían entre los números naturales. Aparecieron unos números pero muy especiales que se llaman los números primos, y estos sí que se convirtieron como en una obsesión. Hay un concurso, muchachos, donde una institución de estudios matemáticos da un premio en dinero, sí, en dinero, Un precio razonable. a quien encuentre el número primo más grande que existe. En el resumen les pegué el dato de cuál fue el número primo y en qué fecha encontraron hasta ahora el más grande. Para que se den cuenta ustedes que es una obsesión esto de los números primos para los matemáticos. Y no solo para los matemáticos, la verdad las personas que estamos cerca de las matemáticas, como todos ustedes allá aprendiendo ahora virtualmente y yo enseñándoles, también nos tenemos que relacionar con ellos porque son fundamentales y más adelante lo veremos. Entonces, en esta clase de hoy vamos a ver tres conceptos claves para adentrarnos en ese mundo de los números primos. Primero es múltiplos de un número. El segundo concepto son los divisores de un número. Y el tercer concepto es criterios de divisibilidad. Primer concepto que vamos a ver, múltiplos de un número. ¿Qué es eso de los múltiplos de un número? Los múltiplos de un número natural son aquellos números que se obtienen al multiplicarlo por todos los números naturales. Recuerden, muchachos, que estamos en sexto y estamos tratando de descubrir todos los secretos que tiene ese conjunto de números naturales. Y entonces vamos a llevar a este concepto a la práctica. Supongamos que vamos a encontrar los múltiplos del 3, del número 3. Van a ser aquellos números que no resulten de multiplicar el 3 por todo el conjunto de los naturales. ¿Cuál es el conjunto de los naturales? ¿Se acuerdan? Va desde 0, 2, 3, 4, 5, 6 y se extiende hasta el infinito, no termina esto. ¿Ok? Entonces vamos a multiplicar este 3 por cada uno de los elementos de los naturales y ese nos da el conjunto de los múltiplos de 3. Veámoslo para que no vean que es muy sencillo. Entonces empezamos 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, y así podemos hacerlo hasta cuando nos queramos extender. 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21. Bueno, y estos números que resultan aquí, pues no son más que los múltiplos de 3. El conjunto de los múltiplos de 3 se escribe así, muchachos. Una M y un 3 como subíndice. Se llama así a este 3 pequeñito que se escribe abajo de la letra. Y se lee múltiplos de 3. ¿Y cuáles son los múltiplos de 3? ¿Por qué elementos está conformado ese conjunto? Pues el 0, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27, el 30. Se acaba Bob Esponja. Y nos extendemos hasta el infinito. ¿Listo? El conjunto de los múltiplos de un número es infinito, no termina nunca. Y para el caso del 3, son aquellos números que van de 3 en 3. Miren, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
27, 30, 33, 36, 39. ¿Ok? Eso lo tenemos que quedar claro. Vamos a ver ahora algunas de las propiedades de los múltiplos de un número. Son 3. Entonces la primera, todo número es múltiplo de sí mismo. Resulta que cuando yo multiplico un número, supongamos el 4, por 1, siempre la respuesta va a ser el mismo número, ¿sí? Por ejemplo, 5 por 1, la respuesta va a ser el mismo número, el mismo 5. Por lo tanto, siempre todo número va a ser múltiplo de sí mismo. Entonces, entre los múltiplos del 4, pues está el 0, el 4, el 8, el 12, el 16, y de ahí nos podemos ir hasta infinitos. Miren, el 4 es múltiplo de 4. Veamos los múltiplos del 5. ¿Cuáles son? El 0, el 5, el 10, el 15, el 20, el 25. ¿Sí? Y se extiende, ¿no? No se olviden que se extiende infinitamente. Entonces, si se dan cuenta, entre los múltiplos de 5 también se cuenta el 5. Luego, todo número es múltiplo de sí mismo. Vaya, eso explica muchas cosas. Segunda propiedad, muchachos. El 0 es múltiplo de todo número. ¿Por qué? Porque resulta que al multiplicar cualquier número por 0, siempre me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, 5 por 0, 0. 3 por 0, 0. 4 por 0, 0. Si yo cuento el conjunto de múltiplos de 5, lo hicimos hace un ratico, son 0, 5, 10, 15, y bueno, y se extiende hasta el infinito. Los múltiplos de 3, está el 0, 3, 6, 9, 12, 15, y se extiende hasta el infinito. Los múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, y se extiende hasta el infinito. Como se pueden dar cuenta, en los tres conjuntos, en los múltiplos de 5, en los múltiplos de 3 y en los múltiplos de 4, está el 0. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir esta propiedad. El 0 es múltiplo de absolutamente todos los números. Siempre está ahí metido en ese conjunto. No se pueden olvidar de eso. Siguiente propiedad. El conjunto de los múltiplos de un número es infinito. Es decir, no se acaba nunca. Se extiende sin un fin. Supongamos los múltiplos de 2. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Está el 0, que siempre está en todos. El 2, porque todos los números son múltiplos de sí mismos. El 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Y dónde paro? 18, 20, 22. El tiempo se acaba, Bob Esponja. Y puedo seguir todo el día diciendo múltiplos de 2. No tiene fin. Por eso al conjunto se le hacen estos 3 punticos, indicando que ese conjunto sigue y sigue y sigue y sigue. Puedo llenar toda la pared de múltiplos de 2, que no se acaba nunca ese conjunto. Recuerden, a este tipo de conjuntos se los conoce como conjuntos infinitos, donde sus elementos no se pueden cuantificar. Yo no puedo decir cuántos elementos tiene el conjunto de múltiplos de 2, ni de ningún número, ¿sí? Todos los conjuntos de múltiplos son infinitos. Bueno, muchachos, acá tenemos un problema donde vamos a usar los múltiplos de los números. Leámoslo un poquito. Una revista tiene más de 8 páginas y menos de 20, es decir, la cantidad de sus páginas está entre esos dos números, sin incluirlos. El número de páginas de la revista es múltiplo de 3 y múltiplo de 5. Esa es otra pista que nos dan. ¿Cuántas páginas tiene la revista? Ese es nuestro problema. Entonces vamos a ver cómo encontramos la respuesta a este problemita. Entonces nos dan 2 pistas.
El primero, la cantidad de páginas que tiene esa revista son entre 8 y 20. Segunda pista, el número de páginas es un múltiplo de 3 y es múltiplo de 5. Entonces encontremos primero los múltiplos de 13 y los múltiplos de 5 que están entre 8 y 20. Arranquemos con los de 3. Múltiplos de 3. Recordemos los múltiplos de 3. El 0, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, bueno, y se extiende infinitamente. Pero no nos interesan todos estos, solo nos interesan los que estén entre 8 y 20. ¿Cuáles son los que están entre 8 y 20? Son el 9, el 12, el 15, el 18. El 21 ya no porque se pasa de 20. ¿Listo? Ahora veamos, hagamos lo mismo con los múltiplos de 5. Los múltiplos de 5, recordemos cuáles son. El 0, el 5, el 10, el 15, el 20, el 25, el 30. ¿Sí? Y se extiende infinitamente. Pero nuevamente, no nos interesan todos ellos. Solo nos interesan los que sean más grandes que 8 y menores que 20. ¿Cuáles son esos? Pues está el 10, está el 15 y ya no más. Porque de hecho el 20 ya no es menor que 20. El 20 es igual a 20. Por lo tanto no lo podemos incluir en nuestra lista. Solo tenemos el 10 y el 15. Ahora sí, veamos cuál es el número que está aquí y está acá. Es decir, que cumple esas dos condiciones. Que sea entre 8 y 20 y que sea múltiplo de 3 y múltiplo de 5. ¿Sí? Ya lo vieron. El 15, muchachos, está aquí y está acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la revista tiene 15 páginas. Respuesta: la revista tiene 15 páginas. Ahora veamos el segundo gran concepto que vamos a ver en esta clase. Los divisores de un número. ¿Sí? Los divisores, dice acá, son aquellos números que lo dividen en forma exacta, es decir, no queda residuo. Por ejemplo, el 8 es divisor de 24. Veamos por qué. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo divido 24 dividido entre 8, la división me va a quedar con un residuo de 0. La división es exacta. 8 por 3, 24. A 24, 0. Cuando pasa esto, cuando la división es exacta, cuando el residuo es 0, se dice que el número es divisor de otro número. Que 8 es divisor de 24. ¿Por qué? Porque 24 dividido entre 8 es 3. Y el residuo es 0. ¡Wow! Solo un amigo dice la verdad tan cruda. Bueno, muchachos, ¿y cómo hacemos para encontrar los divisores de un número? Pues es muy sencillo. Simplemente identificamos las multiplicaciones que nos den dicho número. Por ejemplo, voy a identificar los divisores de 12. ¿Cómo se escribe eso de divisores de 12? Se hace pues divisores de 12. Voy a encontrarlos. ¿Cuáles serán? ¿Sí? Entonces simplemente voy y busco qué multiplicaciones me dan 12. Entonces la primera, pues 1 por 12. Esa es la primera multiplicación que va ahí. Esa da 12. La segunda, 2 por 6. También da 12. ¿Qué otra multiplicación hay? Sí, 3 por 4. 3 por 4. También da 12. ¿Hay alguna otra que dé 12? Nunca lo sabremos. No, ¿cierto que no? Entonces aquí ya están las multiplicaciones que nos dan 12. Y aquí están los divisores, mírenlos aquí. Los divisores de 12 son este y este. Son todos aquellos números, los factores de las multiplicaciones. Entonces yo podría poner los divisores de 12 es igual al 1, al 2, al 3, al 4, al 6 y al 12. Y este, al contrario del conjunto de los múltiplos, sí es un conjunto finito.
¿Qué quiere decir? Que sí se pueden contar los elementos. ¿Cuántos elementos, por ejemplo, tiene el conjunto de divisores de 12? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿sí? ¿Y qué elementos son esos? Pues el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¿Cómo los encontramos? Encontrando que en multiplicaciones me daban 12. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Encontremos, por ejemplo, los divisores de 10. Los divisores de 10. ¿Cuáles serán? Sencillamente tengo que ver que en multiplicaciones me dan 10. La primera, esta es infalible. 1 por el mismo número siempre da el 10, por ejemplo, en este caso. 2 por qué da 10, por 5. ¿Hay alguna otra multiplicación que dé 10? No, ya no hay más. Entonces, ¿cuáles son los divisores de 10? Los divisores de 10 son el 1, el 2, el 5 y el 10. Este es el conjunto de divisores de 10. Es un conjunto de 1, 2, 3, 4 elementos. Muy, pero muy sencillo, chicos. Ahora vamos a ver las propiedades de los divisores. La primera, todo número es divisor de sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, el 15 aparecerá en el conjunto de los divisores de 15. El 20 aparecerá en el conjunto de los divisores de 20. ¿Y por qué? Pues porque cada vez que yo divido 15 dividido entre 15, la división es exacta. Me queda de residuo 0. 20 dividido entre 20, pues 1 por 20, 20, a 20, 0. ¿Sí? Aquí también, ¿no? Si quieren la vemos de la otra forma. 1 por 15, 15, a 15, 0. Luego, siempre que yo encuentre el conjunto de los divisores de un número, siempre va a estar ese número. Para el caso del 15, en el conjunto va a estar el 15. Para el caso del 20, en el conjunto va a estar el 20. Y habrán los demás números, que ya expliqué cómo encontrarlos, pero siempre va a estar el mismo número. Segunda propiedad, el 1 es divisor de todo número. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cada vez que divido un número entre 1, siempre la división me da exacta. Veamos esto. 50 dividido entre 1, ¿cuánto es eso? Pues 50. 50 por 1 es 50, 50, 0. Por lo tanto, el 1 es divisor de 50. Y veamos esta, 23 dividido entre 1. 23, 23 por 1 es 23, a 23, 0. Por lo tanto, el 1 también es divisor de 23. Y si yo sigo repitiendo divisiones, pues siempre me da exacta. Por lo tanto, el 1 es divisor de todo número. Y tercera propiedad. El conjunto de los divisores de un número es un conjunto finito. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden contar sus elementos. Veamos, por ejemplo, los divisores de 8. ¿Cómo hago para encontrarlos? Simplemente planteo las multiplicaciones que me den 8. 1 por 8, 8 y 2 por 4, 8. No hay más. Luego los divisores de 8 ya están ahí. Está el 1, está el 2, está el 4 y está el 8. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Pues tiene, miren, un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Yo puedo contar la cantidad de elementos que tenga un conjunto de este tipo, de divisores, ¿sí? No pasa lo mismo en los múltiplos. ¿Se acuerdan que era infinito? Se extendía infinitamente, mientras que los divisores sí es finito. Yo puedo decir hay 1, hay 2, hay 3, hay 4 elementos, y pasa lo mismo en cualquier número. Si el número es más grande, por ejemplo, si fuese los divisores de 50, pues también va a pasar lo mismo. ¿Qué multiplicaciones me dan 50? 1 por 50, 50, 2 por 25, 50, 4, 5, 5 por 10, 50, y creo que no hay más multiplicaciones que me den 50. Entonces, ¿cuáles son los divisores de 50? El 1, el 2, el 5, el 10, el 25,
y el 50. Fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. ¿Sí? Es un poquito más grande que este conjunto, pero igual es finito. Nunca nos va a dar un conjunto de divisores infinito. ¿Ok? Entonces la idea es, el conjunto de los divisores de un número es un conjunto finito. Se pueden contar sus elementos. Bueno muchachos, con esto terminamos. Espero les sea de mucha ayuda lo que acabamos de ver. No olviden, estoy atento a sus dudas de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Miren el video, vamos a tener una clase virtual esta semana. Yo les comunicaré para enviarles el link por Google Meet. Y no olviden chicos, protéjanse, lávense las manos, usen tapabocas, quédense en su casa, salgan a lo estrictamente necesario y traten de tener la distancia social para evitar el contagio. Chicos, espero volverlos a ver muy pronto. Un abrazo grande. Nos vemos en la siguiente clase.